En San José, en la capital de Costa Rica, hay una de las sedes de la CIDH, ¿sí? De la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La otra está en Washington, ¿sí? Y en el día de ayer, el presidente Rodrigo Chávez dedicó unas palabras y volvió a arremeter muy fuerte contra este tema de las pensiones de lujo. Pero antes de escuchar al presidente Rodrigo Chávez, quiero darle una buena noticia al pueblo costarricense. En un video pasado, nosotros hablamos, acá traía la información, de que el gobierno de Rodrigo Chávez había enviado a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para que el gasto público, ¿sí? Esta deuda política, para que el gasto de campaña, siendo un año electoral en Costa Rica, este gasto no se triplicara. Esa era la idea del gobierno de Rodrigo Chávez. Se envió a la Asamblea Legislativa y resulta que fue aprobado. Así que mis felicitaciones al pueblo costarricense, porque en un video pasado yo había comentado que esto se había saltado, es decir, que se había pospuesto y bueno, no se había aprobado. Bueno, en el día de ayer se aprobó, se ve que la Asamblea Legislativa dijeron, ahora, bueno, este año es un año electoral, vamos a hacer las cosas bien, que el pueblo costarricense vea que estamos a favor de ellos. Pero bueno, no importa, acá, como verán, la mayoría de las banderitas de qué partido político son y así es como quedaron las votaciones, ¿sí? 47 a favor y 10 diputados ausentes. Pero bueno, ya con esto se puede avanzar con este proyecto de ley enviado por el gobierno de Rodrigo Chávez. Así que mis felicitaciones al pueblo costarricense, que no se demoraron tanto en no triplicarse el gasto, ¿sí? A diferencia de otros países que se demoraron bastante en sacar la deuda pública, la deuda política. Pero bueno, en este caso, muy bien por el pueblo costarricense. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a escuchar al presidente Rodrigo Chávez, porque no quiero que el video me quede tan largo. Así que escuchemos a Rodrigo Chávez y disfrutemos esta arremetida fuerte y tan clara la postura de Rodrigo Chávez de eliminar las pensiones de lujo en Costa Rica. La Corte, Costa Rica, América Latina y el mundo no hemos logrado el objetivo final. La labor no está completa. Persisten injusticias y desigualdades que limitan todavía el ejercicio pleno de todos los derechos. Y cada logro debe recordarnos los desafíos que aún quedan, que son muchos. Hay gente que habla de manera crítica de los cambios que están ocurriendo en Costa Rica y en otras partes. Yo le recuerdo al pueblo de mi patria, le recuerdo al pueblo latinoamericano que es necesaria e indispensable la valentía y determinación de enfrentar las estructuras que han sido creadas, aún en democracia, que perpetúan la desigualdad y la injusticia. Las instituciones son sagradas. Los hombres y mujeres que las han capturado para su propio beneficio no lo son ni lo podrían ser. Como dijo Hobbes o alguien más, si los hombres fuéramos ángeles y las mujeres, en aquel tiempo se hablaba de eso, no se ocuparía el Estado. No, no hay ángeles en las instituciones, que por más nobles que las hayamos pensado, han sido sujetos de captura y de hecho han sido capturadas en este país y en otras regiones. El mismo artículo 24 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos establece que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a recibir una protección igual sin discriminación. Reducir las brechas entre la clase privilegiada y nuestra población más vulnerable es una cuestión de justicia social, es una cuestión de dignidad y de observancia al mandato de esta convención. Como gobierno representante de un país que ha sido defensor de la equidad y de la igualdad ante la ley,
este gobierno no se va a quedar de brazos cruzados. No se va a quedar de brazos cruzados. Por medio de la gestión de las instituciones de gobierno, hemos, gracias a Dios, logrado detener el deterioro de la desigualdad de nuestro país. Primera vez por muchísimos años. Hemos mostrado los primeros signos de recuperación hacia una Costa Rica con mayor cohesión social según el coeficiente de Gini, mientras que la pobreza tuvo una disminución trascendental, especialmente en nuestras costas, regiones fronterizas. Y sí, el desempleo disminuyó y continuará disminuyendo a los niveles más bajos de nuestra historia. Estos positivos resultados deben avanzar hacia una consolidación sin detenernos como sociedad. Tenemos, compatriotas, que seguir combatiendo aquello que, aunque legalizado, nos condujo a un destino desigual y de privilegios para algunos, como las odiosas pensiones de lujo, no cotizadas, pero enormemente generosas, en términos de transferir del pueblo pagador de impuestos a un puñado de costarricenses con corona. John Rawls, el filósofo americano, dice que la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, así como la verdad es al sistema de pensamiento. No puede haber sistemas de pensamiento sin verdad y no debe haber instituciones sociales sin justicia. Y las pensiones de lujo son una injusticia inmoral. La justicia distributiva ha sido discutida tanto como la justicia en sí misma, miles de años atrás. Y uno puede categorizar las posiciones de justicia distributiva a grosso modo en dos grandes grupos de pensamiento. Obviamente esto es una caricatura de la complejidad del sistema o del desafío. Pero la primera es la justicia según la necesidad. Gente que sostiene que aquellos con más necesidades de un bien, cualquiera que éste sea, debe poseer asignaciones mayores de ese bien dadas por la sociedad. Ustedes identifican ese pensamiento claramente con gobiernos existentes, por lo menos demagógicamente, y con gobiernos en el pasado en el mundo. Al otro lado de este argumento se encuentra la justicia según el mérito. Sostiene que aquellos que más contribuyen a la producción de riqueza deben tener una mayor proporción de los mismos. Las pensiones de lujo no caben en ninguna de las dos nociones opuestas y no caben en el centro tampoco de esos conceptos de justicia distributiva, ni del concepto general de que las instituciones sociales tienen que tener como primera virtud la justicia. Nadie puede argumentar con la cara en alto que esas pensiones son justas. Podrán argumentar con leguleyadas, que son legales. ¿Cuánta inmoralidad ha habido en el mundo que ha sido legal desde lo oprobio del tráfico de seres humanos como esclavos? La legalidad no garantiza justicia. La legalidad ha sido y puede ser inmoral en el mundo.
Lo que hemos logrado en términos de distribución del ingreso, del aumento del poder adquisitivo de los costarricenses, de la eliminación de la pobreza, de la estabilidad de nuestra economía, deben ser resultados que nos inspirarán a eliminar estas pensiones odiosas. Por eso presentamos ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que, respetando los derechos internacionales protectores, los instrumentos internacionales protectores de los derechos humanos, busca corregir los desequilibrios de los regímenes de pensiones actuales de este país. Desequilibrios que amenazan la sostenibilidad financiera de las pensiones, pero que manchan ante los ojos de los costarricenses a nuestro sistema institucional. No porque una asamblea legislativa sea una institución que atacar, no. Pero sí se debe criticar con la fortaleza y la claridad de que las cosas que se hicieron ahí para quitarle al pobre, para darle al rico, Robin Hood legal en reversa, son inmorales y que el argumento de derechos adquiridos es absurdo. No estamos hablando de una solución arbitraria. Estamos hablando de una solución basada en el respeto a todo el corpus normativo de derechos humanos y en evidencia objetiva. Hicimos un estudio actuarial, persona por persona, de esos 5.800 aproximadamente, que le pusieron una corona de oro en legislaturas pasadas. Hicimos un estudio actuarial que arrojó una verdad tan evidente como angustiante y avergonzante. Verdaderamente avergonzante. De seguir el Estado costarricense subsidiando esos regímenes de pensiones abusivos, en pocos años, estos ya no serán sostenibles y habrá que quitarle a la señora pobre aún más para darle al señor rico. Hay sistemas en Costa Rica que las personas que devengan pensiones de esos sistemas debieron haber cotizado hasta un 67% de su salario para haber acumulado la masa de pensión que reciben hoy. 50%. El Poder Judicial ha sido particularmente ofensivo, donde se contribuye de parte del patrono, es decir, del Estado, y por tanto del pagador de impuestos, casi 3 veces lo que contribuye el resto del Estado de sus empleados. Este desafío lo estamos tomando con seriedad y valentía, porque aparte de haber calculado la pensión justa para cada pensionado, hemos también preparado una consulta a este honorable tribunal para preguntarle si el proyecto de ley está pegado a la Convención Americana de Derechos Humanos. La equidad no puede ser, ni vamos a permitir que sea un discurso vacío. Es una acción concreta y como gobierno estamos tomando las decisiones que otros no se atrevieron a tomar y que algunos hasta han defendido
en contra del interés público. Enfrentaremos privilegios indebidos porque yo le prometí al pueblo de Costa Rica que así lo iba a hacer y lo estamos haciendo. La palabra empeñada es la palabra cumplida. Eso es un nuevo concepto para el pueblo de este país que nunca en nuestra historia, desde que existen estadísticas, ha estado tan unido en lograr objetivos para recuperar nuestras instituciones de quienes se las han capturado para beneficio propio. La verdadera protección de los derechos humanos no es solo una cuestión de leyes y tratados, sino de acciones que aseguren que los recursos de los estados, que al final del día son los recursos del pueblo, se utilicen para el bienestar de todos con justicia y equidad y no para unos pocos. Nos queda mucho por hacer, compatriotas, mucho. La defensa de los derechos humanos no es una meta que se alcanza, no, nunca se llega ahí. Es un esfuerzo constante. Y en este esfuerzo la Corte Interamericana debe asumir un papel vital que nuestros pueblos le han entregado. La Corte no solo debe constituirse en un baluarte de la justicia en el continente. Su trabajo debe recordarnos de que nuestras naciones, con nuestras historias y desafíos particulares, compartimos una responsabilidad común. Construir primero países y luego continentes, donde los derechos humanos sean una realidad vivida y no solo un ideal proclamado en palabras hermosas. ¿Sí? Justicia pronta y cumplida. Lo queremos a todos los niveles de nuestra sociedad y sobre todo en temas de derechos humanos. No vamos a hablar de estafas enormes en este país, de cientos de millones de dólares, donde los cómplices caminan y se asoman a eventos magnos, humillando a quienes perdieron ese dinero y humillando a nuestro sistema de justicia. Eso lo vamos a discutir y lo vamos a seguir discutiendo aquí. Pero la Corte Interamericana tiene que hacer que los derechos humanos, incluyendo ese derecho a la justicia pronta y cumplida, sea una realidad. Costa Rica, como anfitrión de este tribunal, renueva su compromiso de ser un socio fiel en la defensa de la dignidad humana. Y en esta apertura del Año Judicial Interamericano, reiteramos nuestra vocación para seguir construyendo un país y una región donde la justicia social no sea un privilegio de pocos, sino un verdadero derecho de todos. Este es el deber que tengo yo, que tienen todos los costarricenses en este recinto con nuestro pueblo, y el deber que tienen todos los líderes de la América Latina, del hemisferio, con sus pueblos. Y únicamente lo lograremos si trabajamos juntos con valentía, con transparencia y con un profundo sentido de responsabilidad, viéndonos a los ojos y diciéndonos las verdades, aunque éstas sean incómodas.
Pasó el tiempo de hablar bonito, llegó el tiempo de actuar con fortaleza. Señores, miembros de la Corte, que Dios los ilumine, que Dios les dé sabiduría y que Dios les dé la valentía para transformar el corpus o la convención entre justicia real y palpable. Que Dios bendiga a Costa Rica también. Muchas gracias. En la cara de Orlando Aguirre, no sé si estaba Arias también por ahí, pero en la cara de Orlando Aguirre, realmente me quedo un genio. La verdad que escuchar a Rodrigo Chávez, por lo menos en este caso, una genialidad, la exigencia obviamente a la CIDH para que estas pensiones de lujo se quiten, porque realmente eran pensiones de lujo, no es que eran pensiones elevadas, no, eran pensiones de lujo realmente. Les voy a dejar fijado en el primer comentario fijado un link donde los va a redirigir al video el presidente Rodrigo Chávez, donde denuncia este tema de las pensiones y denuncia 10 pensiones de lujo, algunas que otras más mete, pero denuncia 10 pensiones de lujo que llegan hasta los $30.000 en convertibilidad, ¿no? $30.000, y es realmente un disparate total. Acá habla Rodrigo Chávez de justicia social, pero habla de la verdadera justicia social, similar a lo que habla Javier Milei acá en Argentina, la verdadera justicia social, no la justicia social de hacer beneficencia con los impuestos del pueblo, sino la verdadera justicia social lo que hace es administrar bien los recursos del Estado, administrar bien los impuestos del pueblo. Esa es la verdadera justicia social. La justicia social de hacer beneficencia, como se dice acá en Argentina, poner o meter algún curro, que es lo que está haciendo Javier Milei, sacando un montón de curros de los que son el socialismo o los que hacen justicia social, entre comillas, que en realidad lo que les beneficia es que haya más pobreza y a través de eso tener otro curro más del cual robar dinero del Estado. Es decir, no es justicia social, sino que es un curro. Y me quiero quedar puntualmente con la frase muy buena de Rodrigo Chávez: la legalidad no garantiza justicia, ¿sí? Es decir, lo legalizado, es decir, por más que sea legal tener esa pensión que tiene, ¿dónde está la moral de aquellos que cobran de pensión mensual $30.000 sin contar aguinaldos y otras cosas más que cobran durante el año? Es decir, eso se puede extender aún mucho más de $30.000 mensuales. Entonces, por más que sea legal, ¿qué moral hay en que esas personas cobren eso? Es hacer la verdadera justicia social, es administrar bien los recursos del Estado y no despilfarrar, por lo menos en este caso, con pensiones de lujo. No me quiero extender más con este video, simplemente dejen sus comentarios, qué opinan sobre esto que dijo Rodrigo Chávez, sobre todo lo que hablamos en este video, y si quieren apoyarlo, un pulgar arriba, súper importante, y si no quieren perderse los próximos videos que suba al canal, suscríbanse activando todas las notificaciones, ahí activando la campanita para que YouTube te avise cuando suba un próximo video. Los leo en los comentarios, gente. Nos vemos en un próximo video. Que Dios los bendiga. Chau, chau.